Amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial de parte de quienes hacemos el observatorio a la ley de discapacidad en esta subprogramación, amigos, por la discapacidad. Hoy vamos a tratar un tema muy elemental a pedido de muchas personas, porque hemos cambiado de clima, estamos ya en una temporada invernal, podríamos decir ya estamos, porque no es intensa, ni se ha anunciado fenómeno natural fuerte, pero siempre es bueno prevenir antes que lamentar. Esto de la temporada invernal hay tres etapas, la digo yo y la clasifico yo. Por eso estamos con el doctor Javier Vera Arteaga, un médico reconocido de la provincia de Manabí, para tratar algunos temas. Primero, hay un tema elemental. Con la temporada de la lluvia vienen enfermedades. Con la temporada de invierno viene el sol fuerte, incandescente, que provoca estragos, provoca enfermedades. Y aparte de eso, en la hora de la noche, el frío que se hace, el calor que se hace muy potente y que provoca también enfermedades. Por eso hemos invitado al doctor Javier Vera Arteaga. ¿Nos recuerda su especialidad, doctor? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias por todo, gracias por la invitación aquí a este buen programa. Bueno, yo soy un médico gastroenterólogo, yo trabajo en la parte privada y en la parte pública. Lo que pasa es que, como hablábamos anteriormente de la parte de la presentación, de la parte de clima, de invierno, de frío, de verano, a la parte de invierno, que es la parte caliente en nuestro país. Entonces vemos los diferentes tipos de problemas que se puede presentar. Algo cierto que la parte de frío se atenúa más la parte de virus y en la parte de calor se atenúa más la parte bacteriana. Entonces, como sabemos todos que la parte bacteriana en un medio físico aumenta su número, aumenta su sintomatología. Por eso hay que tener en cuenta que el cambio de clima es mucho mayor y mucha afectación por el calor que se está presentando. Es muy importante que el paciente o el que presente esta enfermedad podamos diferenciar si es un proceso viral o un proceso bacteriano. Pero doctor, la inquietud que nos muestran algunas personas es ¿qué tanto afecta este cambio de clima ahora en invierno, ahora que estamos en invierno? ¿Por qué lo hablamos? Porque hay muchas personas que se automedican, y usted tiene que ser consciente de eso. Hay personas que se automedican a sus familiares. Ahora, a nosotros nos preocupa la situación de las personas con discapacidad, porque este es el tema nuestro, hablar de las personas con discapacidad. ¿Es bueno a veces automedicarse? No, nunca puede ser bueno automedicarse. ¿Qué se puede hacer? Eso hay que quedar claro y conciso. Automedicarse nunca puede ser lo mejor. ¿Qué podemos hacer? Ir al médico, o no especialista, sino al médico general, para que derive al médico especialista que deba seguir. A ver, la persona con discapacidad siempre tiende a presentar un proceso inmunológico, una inmunidad un poquito menos fuerte que la parte disque normal. Entonces, ¿qué podemos hacer? En esos procesos que los pacientes discapacitados tenemos que tratar de cuidarnos mucho más. ¿En qué? En el sentido de el cambio de clima de frío a calor, el cambio de la alimentación es muy importante. Sabemos que muchas veces la alimentación, comer en calles, afuera de la casa, no sabemos cómo ese alimento está cocinado, puede ser un caldo de cultivo de bacterias. En cambio, en la parte de verano puede ser un caldo de virus, pero es más propenso la parte de invierno a la parte de bacterias. Ahí tenemos que entablar o conocer y saber que no podemos comer en cualquier lado y comer algo sanamente y que nos lleve a un buen vivir. Bueno, sin duda alguna son buenas recomendaciones, doctor. Pero aparte de esta temporada invernal, ¿cómo ver cuando una persona necesita ser atendida médicamente? Cuando una madre ve a su hijo, porque hay muchas personas que ven a sus hijos que tienen discapacidad,
pero que a veces la desesperación de que su hijo no toma las precauciones necesarias, no van al médico, no van al especialista, pero ¿cuáles son las enfermedades más potentes en esta temporada que estamos ahorita en invierno, doctor? Claro, muchas veces las enfermedades que más se presentan son las enfermedades de las gastrointestinales, la gastroenteritis por infección, tanto por virus o como bacterias. Entonces, al presentarse ese tipo de bacterias, produce un efecto de fiebre, de diarreas, de vómitos. Entonces, tenemos que tratar de encaminar y saber que un buen antibiótico puede producir un stop en este tipo de enfermedades. Entonces, al cambiar de virus a bacteria, es muy importante saber qué tipo de bacterias produce este tipo de enfermedades, como son diarreas, como son fiebre, como son vómitos. Entonces, yo no le puedo recomendar, vaya directamente a la farmacia y compre tal medicamento. Yo lo que puedo recomendar es, vaya a su médico general y que él vea y derive al médico tratante que debe ir. Entonces, por lo general, lo único que puedo recomendar al paciente discapacidad o paciente normal es la hidratación. Saber hidratar al paciente con todo el tipo de diarrea o vómito que está presentando para que por lo menos el paciente no se descompense y al momento de ir al médico pueda presentar una descompensación muy severa que no deba ir y directamente a internarse. Ese es el problema. Saber que las madres tienen que a sus hijos hidratarlos 100%. Doctor, ¿qué le parece si después de la pausa volvemos seguimos con este tema? Principalmente la deshidratación, ¿no? Porque es un tema muy elemental, claro, que muchas personas no lo conocen. Vamos a la pausa y volvemos con más, aquí en su programación Amigos con la Discapacidad. Alto, los grupos de atención prioritaria se respetan. El Observatorio La Ley de Discapacidad invita a la ciudadanía a respetar el derecho a las personas con discapacidad a un trato justo y cordial. Ellos se sentirán apoyados en su diario vivir, tan solo con el cumplimiento de las leyes establecidas. Hoy somos nosotros, mañana podrían ser ustedes. Esta es una campaña con el auspicio de las zonales de educación, MIES, CONADIS, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, GAT Provincial y GATS Cantonales. Seguimos con la programación Amigos con la Discapacidad, órgano oficial del Observatorio a la Ley de Discapacidad. Queremos agradecer cordialmente al principal de Capital Televisión, al doctor Lenín Andrade, por permitirnos presentar esta programación en un espacio intercultural, porque así se lo ha presentado, y también a quien hace el principal del periódico La Última, donde grabamos esta programación. Deshidratación. Mucha gente no lo sabe, doctor. Mucha gente, cuando se mentira, la gente dice, deshidratación es tomar agua. Aliméntate, date agua, date agua, date agua. ¿Qué mismo es la palabra deshidratación? Deshidratación consiste en la pérdida de líquido y la pérdida de electrolitos. Entonces, al perder electrolitos, el paciente tiene que ir inmediatamente a compensar ese tipo de electrolitos, que lo encontramos en el agua, pero no simplemente en el agua. Entonces, tenemos que pensar y ver y analizar que el paciente que presenta más de 6 vómitos, 6 diarreas, un paciente que está deshidratado. Entonces, lo que sí podemos hacer es ir a la farmacia y pedir suero oral. Los suero oral son suero para hidratación al paciente que se lo diluye en 1 litro de agua y podemos darle a nuestros pacientes para que se hidrate para la pérdida de electrolitos. ¿Por qué? Porque se produce una deshidratación en la parte de vómitos y diarrea debido a una infección tanto gastrointestinal debido por bacteria o por infección viral. Entonces, eso nos ayuda por lo menos sustentar o mantener a nuestros pacientes bien hasta que el médico lo puede analizar. Doctor, hay muchas formas de que las personas tengan discapacidad. Pero hay madres que a veces en su desesperación, que al hijo le dio la tos, le dio gripe, que está con con flema,
cosas por el estilo, no saben qué hacer, pero hay personas con discapacidad, según la discapacidad que tenga, que tienen un medicamento específico. Y yo he escuchado siempre de doctores, especialistas en medicinas, en este sentido de la discapacidad, de que no se le puede dar medicamento a un paciente con discapacidad cuando esté tomando medicamento, que hay que hacer un tratamiento especial. ¿Qué es lo recomendable para esto? Para que las madres que tengan hijos con discapacidad conozcan qué es lo que deben y tienen que hacer, más aún en sus palabras, doctor. Claro, es difícil, las personas con discapacidad tienen una parte de la inmunidad un poquito más disminuida, un poquito más alterada. Entonces, al momento de enviarle un tipo de medicación, puede chocar con la medicación que esté presentando. Hay que depender o ver qué tipo de discapacidad presenta. Muchas veces el tipo de discapacidad presenta un tipo de medicamento que tiene un choque con la medicación que le puede dar. Entonces, es recomendable, 100%. Lo primero es dar un tipo de hidratación. Lo podemos encontrar en cualquier farmacia en suero oral casero. Y podemos ir sustentando hasta que el paciente, el médico general, que vea y analice para mandarle a un médico especialista. No le puedo recomendar darle un tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque realmente es importante que la persona con discapacidad vea rápidamente a su médico cabecera. ¿Para qué? Para que pueda darle la medicación necesaria. Porque el médico de cabecera sabrá qué tipo de medicación está tomando y cuál le va a producir mejor para esa enfermedad que está presentando. Un diabético, por ejemplo. Un diabético tiene su medicamento, se pone insulina, pero si le da gripe, le da algo por esta temporada invernal, ellos son los principalmente los afectados para tomar otra clase de medicamento según lo que ha recomendado el doctor. Claro, la parte de pacientes diabéticos, pero date cuenta que ahora el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, no permite que un paciente, tanto diabético o paciente, cualquier paciente, pueda comprar un tipo de medicamento antigripal que necesita una receta del médico especialista o el médico general. Entonces, ya desde ahí el Ministerio de Salud Pública está pensando, o está viniendo, o está previniendo el consumo innecesario de medicamentos. Entonces, es que es necesario ir al médico de cabecera. Yo lo que puedo recomendar es una buena hidratación para que ese paciente no se descompense. Y cuando presenta un tipo de fiebre que se puede presentar tanto en procesos virales como bacterianos, hacer lo que mi profesor de semiología o de farmacología me recomendaba. Primeramente, la parte física. ¿Qué significa? Poner al paciente con medio físico, agua tibia, agua caliente, hasta una media hora dentro de la ducha hasta que la fiebre vaya bajando. Entonces, eso es buen camino para que el paciente lo puedas bañar y dar una hidratación adecuada para que pueda al día siguiente revisarlo el médico de cabecera o el médico general, que pueda mandarlo a los diferentes tratantes. Date cuenta que muchas veces la hidratación es importante, tanto pacientes que presentan vómitos y diarreas. Es muy importante. Doctor, seguimos con el tema. Vamos a la pausa y volvemos en la última parte de Esquí, aquí en su programación Amigos por la Discapacidad. Alto, los grupos de atención prioritaria se respetan. El Observatorio La Ley de Discapacidad invita a la ciudadanía a respetar el derecho a las personas con discapacidad a un trato justo y cordial. Ellos se sentirán apoyados en su diario vivir, tan solo con el cumplimiento de las leyes establecidas. Hoy somos nosotros, mañana podrían ser ustedes. Esta es una campaña con el auspicio de las zonales de educación, MIES, CONADIS, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, GAD Provincial y GADs cantonales.
Seguimos en la programación, amigos, con la discapacidad, órgano oficial del Observatorio a la Ley de Discapacidad, transmitido por Capital Televisión en su programa intercultural, que se transmite sábado y domingo, y también agradeciendo a los estudios de periódico La Última que nos permite grabar esta programación. Doctor, muchos dicen, toma agua, otros dicen, ¿para qué tomo agua en esta temporada? ¿Qué es lo recomendable? Tomar agua, tanto de agua como, ¿y por qué? Lo recomendable es tomar unos 3 litros de agua diario. 3 litros de agua diario. Claro, todo tipo de enfermedad, tanto cardiovascular, la parte de gastrointestinal, la parte de enfermedades virales o la bacteriana, es recomendable tomar bastante agua. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento que nos ayuda a limpiar el cuerpo y nos ayuda en el sentido de promover o de desinfectarnos la parte del cuerpo, eliminar tipo de bacterias o tipo de virus que nos ayuda o nos producen tipo de enfermedades. Es recomendable. Yo creo que no he escuchado ningún cardiólogo que diga no tome agua. Todo cardiólogo dice lo mismo. Todo gastroenterólogo dice lo mismo, neurólogo, todo, excepto los nefrólogos, dependiendo si presenta una enfermedad de insuficiencia renal, que ahí es otra cosa. Pero mayormente recomendable la ingesta de agua. Me da tos. ¿Qué puedo hacer si me da tos en esta temporada? Porque es lo normal, ¿no? En esta temporada la tos es lo primero que llega. Lo que pasa es que el agua ayuda como un humidificante que ligera y que difiere y que mejora la expulsión, como un expectorante natural para que el moco que se presenta en la vía respiratoria pueda ser expulsado fácilmente. Es recomendable. Te levantas, tomar agua. Peor cuando presenta tos. ¿Por qué? Porque el agua humidifica y hace que ese moco de la vía respiratoria sea más blando y pueda ser expulsado más fácilmente. La flema, doctor, sé que no es un tema tan fuerte suyo, pero la flema a veces también, a mí me ha cogido el día de ayer, anduve con un poquito de flema. En esta temporada invernal se da a los ciudadanos. Queremos ser claros, ¿no? Esta programación está hecha para las recomendaciones a las madres que tienen hijos con discapacidad, de que qué es lo que tienen que hacer cuando su hijo que tiene una discapacidad o algún familiar, algún pariente tenga una discapacidad, tenga lo que debe de hacer. La flema, doctor. La flema, como le acabo de decir, es imprescindible la ingesta de agua. Hace que la flema sea un poquito más blanda, menos espesa, para que sea expulsado más fácilmente. Eso es lo que te enseña en la medicina desde muy chiquito. Cuando uno estudia medicina, el médico semiólogo o el farmacólogo dice, doctor, denle agua a su paciente, peor que si presenta flema. ¿Por qué? Porque eso ayuda a ablandar la parte de los mocos y ayuda a una mejor expulsión, evitar que esa flema se haga más gruesa, se infecte por bacterias y se produzca un caldo de cultivo de bacterias, que ahí se presentan las diferentes neumologías. Y al presentarse diferentes neumologías hay que ir al especialista encargado de eso, al neumólogo. Doctor, le estamos agradeciendo por su tiempo, su espacio en esta programación, amigo, con la discapacidad. ¿Tiene consultorio que la gente conozca? ¿Tiene algún consultorio usted? Claro, mi consultorio queda en la Clínica San Francisco, justo al lado de Solca, bloque 3, consultorio 4. Con todo el gusto lo puedo atender y con la mejor cordialidad para poder tratar y resolver sus enfermedades. Gastroenterólogo, ¿no? Gastroenterólogo endoscopista. Esa es su especialidad. Estuvo con nosotros el doctor Javier Vera Arteaga. Doctor, le estamos agradeciendo, no sé si algo más en la parte final. Lo más sencillo es tratar de cuidarse, tratar de un buen hábito de alimentación, un buen hábito de ejercicio y ingesta de agua, que es lo primordial en todo tipo de enfermedad. Muchas gracias, doctor. Amigos televidentes, le estamos agradeciendo por estar con nosotros en esta programación intercultural Amigos con la Discapacidad, que se transmite por Capital Televisión sábado y domingo, y también a los estudios de periódico La Última, en donde hacemos nuestras grabaciones de nuestra programación. Gracias y será hasta la próxima semana.